Bueno, muchachos, pasamos a otro área, quizá un poco más complicada, la más complicada de un área, de una circunferencia, y es el área de una cuerda. Específicamente, ¿cómo puedo saber el área de esta cuerda en términos de radio, el ángulo, la propia longitud de la cuerda o la longitud del arco que crea o genera esa cuerda? Sabiendo eso, ¿puedo saber el área de este pedacito de acá? Bueno, una forma muy ingeniosa de hacerlo es, pues, al área completa del cono o de la pizza o como quieran verlo, del arco, como debe ser, le voy a restar esta área verde, es decir, le voy a restar el área del triángulo. Y afortunadamente ya conocemos el área del arco, en términos de R, de L y del ángulo. Pero ahora nos faltaría encontrar el área de este triángulo, y eso es lo que vamos a intentar esta vez. Aquí extraí un pedazo o extraje, mejor dicho, como tal, el arco. Y aquí lo tenemos, tengo mi triángulo. Aquí tengo la cuerda, S, L' en este caso. Aquí tenemos pues el ángulo que es phi, y aquí tenemos el radio. Entonces vamos ahora a desglosarlo en el triángulo. Y aquí tengo mi triángulo que tiene radio, y esto pasaría a ser S medio, S, y aquí phi. Y esto a su vez se desglosa en un triángulo rectángulo que se va a ver de este tipo. Este ángulo va a ser phi medios. Voy a escribirlo. Phi medios. Ok. La hipotenusa va a ser R. Esta va a ser una longitud H que no conocemos, es lo más mínimo. Y esto va a ser S medios. ¿Por qué S medios? Porque, como podemos verlo aquí, va a ser la mitad de esta longitud de acá. Es decir, si de acá hasta acá es S, pues va a ser la mitad de S. Por ende, sabemos S medios. Así que trigonométricamente vamos a hacer una relación rápida. Vemos que el seno de phi medios es igual al cateto opuesto, que es S medios, por el inverso de la hipotenusa, que es radio. Acomodando, esto se ve S entre 2R. Pero despejando por completo me queda que 2 veces R por el seno de phi medios es igual a S. Y vamos a despejar R también. Voy a pasar dividiendo esto y me queda que R sería igual a S entre 2 veces el seno de phi medios. Esto, muchachos, va a ser clave. Junto a esto tenemos otra relación que lo voy a escribir de una vez. Es que el radio es igual a la longitud del arco entre el ángulo formado. Entonces ya esto no va a ser clave porque vamos a tratar de poner todo en términos de radio y eso a su vez nos va a conectar con la cuerda y el ángulo y con la longitud del arco y el ángulo. Entonces todo va a ser en términos prácticamente de radio y del ángulo. Y en base a eso vamos a encontrar el área de la cuerda, el cual el ángulo es un poco fácil de encontrar dentro de lo que cabe. Por eso nos interesa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar el área de esto? Bueno, hay muchas formas y nos vamos a enfocar en una en particular, un área que ya hemos demostrado antes, que es esta de acá. Déjenme copiarla, aquí la tengo. La voy a dejar un poco más cerca, y es esta. Aquí está. Pues el área de un triángulo rectángulo, aparte del clásico base por altura, tenemos otras formas de verlo en términos del ángulo, usando trigonometría. Y en este caso conocemos muy bien el radio. El radio, el valor h no nos interesa, no lo conocemos, pero este sí que lo conocemos algo y este también. Por lo tanto, podemos tratar de ponerlo en términos de la hipotenusa, que sería el radio, o incluso del el cateto opuesto, que sería también este de acá. Vamos a explorar las opciones y vamos a tratar de llegar a un repertorio de fórmulas que nos permitirá pues obtener el área de variadas formas. Entonces me dice que el área de este triángulo pequeño sería entonces el cuadrado de la hipotenusa por el seno del ángulo, que es phi medios, por el coseno del ángulo, que es phi medios. Y esto sería igual al área del ángulo rectángulo. Sin embargo, yo quiero saber el área completa de todo el triángulo. Por lo tanto, el área del triángulo completo va a ser igual al doble de esta área. Por lo tanto, esto va a ser 2 veces r cuadrado por el seno
de phi medios por el coseno de phi medios. Pero nos estamos omitiendo un detalle importante. Y es que si bien esto representa el área, nos estamos olvidando que aquí hay un 2. Casi lo olvido. Es este de acá. Por lo tanto, toda esta expresión está dividida entre 2. Y este 2 con este 2 se van. Y me queda que esto sería pelado. R veces el seno de teta. De teta no, de phi en medios. Phi medios. Por el coseno de phi medios. Pero aquí voy a hacer un artilugio matemático y voy a hacer lo que hice aquí, valga la redundancia. Voy a multiplicar entre 2, voy a multiplicar por 2 y entre 2. Quedando entonces la siguiente forma. 1/2 de radio al cuadrado por 2 veces el seno de phi medios por el coseno de phi medios. Disculpe lo horrible de la escritura, pero bueno, creo que se entiende. ¿Y para qué hice esto? Porque vamos a usar ahora una propiedad de las funciones trigonométricas que nuevamente fue demostrada en unos videos de la playlist, que es esta de acá. Déjenme tomarle captura. Es sobre los ángulos duplos. Es esta de acá. Voy a ponerlo por acá. Y como podemos ver, tenemos entonces que el 2 veces el seno de un ángulo por el coseno de un ángulo es igual al seno del doble del ángulo. Es decir, todo esto pasaría a ser igual a 1/2 de radio al cuadrado por el seno del ángulo duplo. Es decir, el seno de phi medios por 2. Este 2 con 2 se va y me queda que el área de ese triángulo va a ser 1/2 de r cuadrado por el seno de phi. Justico, pelado. Nada de phi medio, ni phi cuartos, ni phi por tanto. No. De phi. Justico phi. Y esto es bastante bonito. Pero hemos logrado lo que queríamos. Obtener el área del triángulo en términos de radio y del ángulo. Y que eso nos va a hacer una conexión entre absolutamente todo lo demás. Vamos a seguir por este lado y volvemos con lo que queremos lograr por acá. Acá tenemos el área del triángulo como tal, del de adentro. Y conocemos el área del arco. El área del arco es igual a 1/2 también de teta. Bueno, mi error, me confundo. De phi, en este caso el ángulo formado por el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El área de la cuerda va a ser igual al área del arco, que es la completa, menos el área del triángulo. Y ahora vamos a sustituir valores. El área del arco es 1/2 de phi por r cuadrado menos el área del triángulo, que sería 1/2 de r cuadrado por el seno de phi. Aquí tenemos 1/2 y 1/2 de r cuadrado, y eso lo vamos a sacar factor común. Entonces sería 1/2 de r cuadrado por phi menos el seno de phi. Y aquí tenemos la primera fórmula para obtener el área de la cuerda en términos de radio y de phi. Entonces esto es más que perfecto. Ahora voy a traerme lo que habíamos hecho por acá de estas dos relaciones, porque ahora que ya obtuvimos la relación entre el radio y el ángulo, es hora de establecer la relación completa, por así decirlo, entre la cuerda en sí misma y L. En primera instancia vamos a hacerlo con la cuerda, con la longitud de la cuerda. En este caso es r cuadrado, por lo tanto voy a sustituir. Esto es 1/2 de r cuadrado, es decir, de s entre 2 veces el seno de phi medios, ¿ok? Esto al cuadrado. Ok, hasta aquí todo claro. Por phi menos seno de phi. Y ahora, esto es igual. Y esto también sería igual entonces a que a 1/2 de s cuadrado entre 4 por el seno cuadrado de phi medios. Por el seno cuadrado. Y esto es muy fuerte, porque ahora tenemos 1/2 también multiplicando, lo mismo por el seno de phi. Y esto se convierte ahora en 1/8 parte de s cuadrado por 1 sobre seno cuadrado de phi medios. O lo que sería un poco más bonito de expresar, por
cosecante, que es el inverso, cosecante cuadrado de phi medios. Esto por phi menos el seno de phi. Y como todo se está multiplicando, este término lo voy a dejar quietecito por acá, pero esta identidad trigonométrica la voy a multiplicar. Y esto se ve como 1/8 de s cuadrado por phi veces la cosecante cuadrada de phi medios menos, y aquí es donde viene lo maravilloso, cosecante cuadrado de phi medios por el seno de phi. Pero esto no me conviene expresarlo de esta forma, así que lo voy a reescribir como 2 veces, como el ángulo duplo que antes habíamos hecho, seno de phi medios por el coseno de phi medios. ¿Por qué lo expresé así? Para que este se cancelara con el cuadrado de este. ¿Sí se ve ahora? Este se cancelará con el cuadrado de este, y por lo tanto la expresión completa ahora se ve de la siguiente forma, como 1/8 de s cuadrado por phi veces la cosecante cuadrado de phi medios menos, sí, cosecante cuadrado, ¿no? Porque este cosecante se multiplica con este, sí. Menos cosecante o 1 sobre seno, que creo que es mejor escribirlo de esa forma. Es decir, esto en sí, si esto queda como 1 sobre seno por coseno, entonces esto sería coseno de phi medios entre seno de phi medios. Y todo esto es cotangente, porque es el inverso de la tangente. Y esto sería entonces cotangente de phi medios. Cotangente pelado, no sería cotangente cuadrada ni nada por el estilo. Entonces ahora tenemos una expresión que considero yo un poco más simple y más bonita que este chorrorón de acá arriba. 1/8 del cuadrado de la cuerda por phi veces la cosecante cuadrada de phi medios menos la cotangente de phi medios. Esto es espléndido, esto es demasiado espectacular. Ah, por supuesto, había olvidado, me había comido el 2. Recordemos que aquí hay un 2, 2 por el seno por el coseno. Entonces este cosecante se va con seno y me queda un cosecante por coseno, que eso es cotangente, y me queda este 2 danzando. Entonces, esto está pues muy interesante. Incluso esto lo podríamos reescribir pues de muchas formas y darle la vuelta por utilizar pues propiedades. De momento, ahora solo nos queda una última fórmula que obtener en base a lo mismo. Esta de acá la voy a continuar por acá. 1/2 de r cuadrado por phi veces o phi menos el seno de phi. ¿Cierto? Una fórmula que considero yo muy bonita. Qué bonita se ve. Entonces, bien, esto lo voy a reescribir como 1/2 de r es L', es decir, la longitud del arco entre el ángulo formado al cuadrado por phi menos el seno de phi. Y esto me queda entonces como 1/2 de L' cuadrado entre phi cuadrado por phi menos seno de phi. Y esto lo voy a acomodar tal como lo hice como con la cuerda. Esto es 1/2 de la longitud del ángulo cuadrado por, y este lo voy a distribuir con este. Phi entre phi cuadrado menos el seno de phi entre... disculpen, ya, recordé. No vamos a dividir phi completo, simplemente vamos a dividir uno de los phi. Es decir, esto es por 1 sobre phi por 1 sobre phi, y este 1 sobre phi es el que vamos a multiplicar con cada uno de estos. Ya. Entonces, por phi entre phi menos seno de phi entre phi. Esto se hace 1, y esto ¿cómo me queda? Esto me queda 1/2 de L' al cuadrado entre phi, o 1/2, más que 1/2 podemos verlo como, creo que es mejor así,
L' al cuadrado, vamos a hacer zoom, entre 2 veces phi por 1 menos seno de phi entre phi. Y esto es muy interesante porque aquí hay algo de límites. Resulta que el límite de esta expresión cuando phi tiende a infinito es como máximo 1. Así que en el límite esta expresión por completo tiende a 0. Porque esto tendería a 1, lo cual esto tendería a 0 y todo tiende a 0 y todo se muere. Entonces, muy interesante. Y aquí tenemos ya pues las fórmulas en general para obtener las longitudes. Están demostradas 1 a 1 y pues todo está muy interesante. Eso sí es todo y bueno, gracias.